Belgium has suffered massive and irreparable damage. You never know what has happened to him. Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live. Where? Father? What happened? I need help. What is democracy? What is democracy? Got something to do with young men killing each other, I believe. When it comes my turn, will you want me to go? For democracy, any man would give his only begotten. Bueno, me parecía súper adecuado empezar el vídeo de hoy con el inicio del videoclip de la canción de Metallica One, que podréis encontrar en el álbum And Justice for All de 1988. Ahora veréis por qué, pero antes de eso dejadme deciros que mi nombre es César Cañete y que espero que me acompañéis en los títulos de los que voy a hablar en este vídeo. Dentro cabecera. Bueno, soy de la opinión, o más bien tengo la certeza, de que es imposible desligar la ficción de la realidad y, al contrario, la realidad de la ficción, y están interconectadas. Es imposible que durante estos días podamos desligar nuestra vida de las noticias que nos llegan de la guerra que se está llevando a cabo en Ucrania. Y por eso yo he querido hablaros de 3 títulos donde la guerra es primordial. Vamos con el primero. Johnny cogió su fusil de Dalton Trumbo, de quien hablaré dentro de un ratito porque es una figura súper interesante. Nos cuenta la historia de Johnny, que va a la Primera Guerra Mundial y es herido por una mina y a consecuencia de sus heridas, aunque sobrevive, se queda sin brazos, sin piernas y sin los sentidos de la cara, es decir, ciego, sordo y mudo. Imaginaos cómo puede ser la vida de un soldado joven que despierta después de sufrir estas heridas, después de sobrevivir a estas heridas, si es que esa es la palabra que se puede utilizar en este caso, porque queda completamente aislado del mundo. Con esta premisa arranca Johnny cogió su fusil, que es un alegato antibelicista de Dalton Trumbo, en el que se intercalan esa situación actual de no vida, de supervivencia de Johnny después de sus heridas y su vida anterior, en la que entrelaza el amor por su familia, el amor por su país, toda la educación en valores y en cultura que le han inculcado y a dónde le ha llevado esa forma de verlo por participar en una guerra en la que realmente no pintaba absolutamente nada. Dalton Trumbo también es el responsable de llevar a la gran pantalla como director y como guionista la adaptación cinematográfica de esta novela, que si no os habéis dado cuenta habéis visto unos fotogramas o un pequeño clip, porque Metallica la aprovechó para intercalarla en lo que fue su primer videoclip como banda de heavy metal. Pero esta es solo una curiosidad. Quiero hablaros un poquito de Dalton Trumbo porque como guionista fue mucho más importante al ser uno de los 10 de Hollywood. Él, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que participó, se negó en 1947 a testificar contra sus compañeros de Hollywood, ya que él era un guionista muy afamado. Y cuando os diga cuáles son sus trabajos como guionista, yo creo que vais a flipar. Pues eso, se negó a testificar en el Comité de Actividades Antiamericanas del senador McCarthy, que, si os suena un poco, es el que empezó la caza de brujas en Hollywood, que no era más que perseguir a aquellos que pudieran estar relacionados con el Partido Comunista. Y de ahí se les prohibió trabajar y se les quitó trabajo a directores y a guionistas que tuvieron que mendigar o incluso que escribir bajo seudónimo, como le pasó a Dalton Trumbo. De hecho, una de esas películas que firmó como seudónimo ganó un Oscar y no es otra que Vacaciones en Roma, por ejemplo, clasicazo donde los haya. Otra de las películas que es importante dentro de su filmografía es Espartaco, de la que también se hizo cargo como guionista, que tenemos a Stanley Kubrick como director y de la que Kirk Douglas es productor y protagonista, y es especialmente significativa porque es la que rompió con esta caza de brujas, ya que reivindicaron a Dalton Trumbo como guionista, olvidándose de toda la presión que había en contra de aquellos que pudieran tener simpatías hacia el comunismo o hacia la izquierda. Bien, si queréis saber más sobre este personaje, tenéis una película, un biopic, que a mí me gustó bastante, donde sale Bryan Cranston haciendo de Dalton Trumbo y que se llama Trumbo. No sé qué plataforma estaba y no sé dónde la vi, creo que fue en Prime, pero os la recomiendo muchísimo. En fin, hasta aquí Johnny cogió su fusil, el alegato antibelicista de Dalton
Trumbo. El siguiente título del que os quiero hablar no es otro que la novela gráfica de Frank Miller, el cómic 300, que narra la batalla de las Termópilas del año 480 a.C. durante la Segunda Guerra Médica, que enfrentó a las polis griegas con los persas. Primero Darío y luego Jerjes. La primera guerra médica fue la de la batalla de Maratón, que os sonará, entre otras cosas, porque de ahí sale la prueba de los 42,5 kilómetros, que era la distancia que mediaba entre el lugar de la batalla y la ciudad de Maratón. Y el tipo que salió pitando desde la batalla de Maratón hasta Maratón, con esos 42,5 kilómetros que median entre una y otra, lo hizo porque si habían perdido la batalla, tenía que dar noticia de que habían perdido y entonces todos se suicidarían para que Darío no acabase con ellos. Gracias a que ganaron los griegos, ninguno de ellos se tuvo que suicidar y el único que murió fue el soldado que hizo los 42,5 kilómetros y acabó extenuado hasta la muerte. Bueno, ya sabéis que me suelo liar con estas cosas. Olvidemos Maratón y vámonos a la batalla de las Termópilas, donde el rey Leónidas de Esparta, con unos 300 espartanos y unos cuantos soldados más de diferentes polis griegas, se fueron al paso de las Termópilas para cortarle el paso a Jerjes, que iba con un ejército de, se calcula en la actualidad, unos 250.000 soldados. Heródoto, el historiador griego, dice que eran unos 2 millones. Bueno, yo supongo que la hora de calcular, para hacerlo un poco más épico, se le fue un poquito la mano. En cualquier caso, estamos diciendo que esos pocos miles de soldados griegos de las diferentes polis, más esos 300 soldados espartanos, se fueron a pararle los pies a un ejército de 250.000. Bien, la novela gráfica de Frank Miller narra este episodio histórico a su manera. Os diré que yo disfruté mucho tanto de la lectura de esta novela gráfica de Frank Miller, que además él también se encarga de los dibujos, como de la película que seguro que todos conocéis de Zack Snyder del 2006. De cualquier manera, hay 4 pinceladas que quiero dar sobre cómo ve la guerra Frank Miller o cómo nos narra este episodio histórico. Para empezar, estamos hablando de Esparta, una sociedad que, a diferencia de Atenas, no era democrática y que, además, era fuertemente militarizada. Esto lo explica muy bien en la película y también lo explica muy bien en la novela gráfica. Es decir, entrenaban a los niños espartanos, si es que eran sanos, ahora hablaré de los que no eran sanos, para convertirse en auténticos guerreros preparados para cualquier batalla y salir victoriosos. En ese sentido, se deshacían de todos aquellos que no eran aptos desde el momento del nacimiento, si tenían alguna malformación, si tenían algún retraso o si simplemente no encajaban dentro de esa sociedad tan jerarquizada como era la espartana. De hecho, los tiraban por un barranco, por un monte, el monte Taygeto, para deshacerse de ellos, y esto me lleva a la figura de Efialtes. Efialtes era un espartano que traicionó a el rey Leónidas, dándoles la información a los persas de un paso por el que podían bordear el paso de las Termópilas y pillar por la retaguardia a Leónidas. Bien, el tratamiento que hace Frank Miller de la figura de Efialtes es como la del villano, el traidor que traiciona a su pueblo. Pero si analizamos bien esto, quizá le podríamos dar la vuelta a la tortilla pensando que la eugenesia que practica el pueblo espartano es la primera traición que Efialtes sufre. ¿Por qué? Porque a pesar de que su familia le ha salvado, él ha tenido que vivir siempre con el rechazo de la sociedad en la que ha nacido. No ha tenido amigos y no ha contado con el afecto de nadie. De hecho, más bien al contrario, el rechazo. Así que si lo pensamos un poco, esta traición de Efialtes nace primero del rechazo de una sociedad fuertemente jerarquizada en la que él no cabe porque no cumple con el modelo normativo de persona. Es decir, aunque haya sobrevivido a la eugenesia en la que otros perecieron, nunca ha sido aceptado. Así que quizá desde este punto de vista no sé yo quién es más villano. De cualquier manera, como veis, la forma de ver la guerra en esta novela gráfica, es muy diferente a la de otras novelas que son antibelicistas. Esta, en este sentido, se ensalza la figura del guerrero testosterónico que se sacrifica hasta lo último para salvar a su pueblo. De cualquier manera, creo que si se la somete a un análisis crítico podríamos encontrar bastantes cosas que son un poquito, por decir, deleznables, sino qué sé yo, rechazables, o por lo menos la espartana no es la sociedad en la que a mí me gustaría vivir y tampoco creo que pueda ser un ejemplo. De cualquier manera, creo que hasta aquí hemos llegado con la novela gráfica de Frank Miller. Vamos al siguiente y último título.
Bien, el último título del que os quiero hablar es un título muy conocido de ciencia ficción que es ya un mega clásico por diferentes motivos. Y además me viene muy bien porque la palabra guerra está en su propio título. Me estoy refiriendo a la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Bien, la Guerra de los Mundos narra una invasión alienígena por una potencia que sobrepasa completamente a toda la tecnología y a todas las defensas que pudieran tener los humanos en aquel momento. Se ven completamente desbordados. Estoy seguro de que conocéis la historia. Vienen a doblegar a la humanidad y no van a hacer prisioneros. De hecho, la humanidad está completamente impotente ante sus armas y su tecnología. Y es gracias, y esto me parece una idea sublime que luego se ha perpetuado en diferentes novelas de ciencia ficción, y decía que es gracias a un patógeno minúsculo, un microbio, que consiguen acabar con ellos, ya que el sistema inmunológico de los alienígenas que vienen a atacar la Tierra no está acostumbrado, no tiene defensas ante este organismo y acaban todos pereciendo. ¿Os suena? ¿Os suena de algo? Bueno, yo creo que es bastante conocida la llegada de los españoles al continente americano y cómo llevaron con ellos patógenos, microbios, enfermedades como la viruela, como la sífilis, que en pocos años acabaron diezmando a la población indígena hasta cotas casi de extinción. Así que esa idea de H.G. Wells está cogida de la historia. Pero es que la intención que tenía H.G. Wells al explicarnos esta novela, al contarnos esta novela, al escribir su La Guerra de los Mundos, era hacer un alegato contra el imperialismo, contra las invasiones de unos pueblos por otros en los que unos más fuertes acaban con otros más débiles, en los que no hay una asimilación y en los que unos usan a los otros como recursos para enriquecerse. Bien conocida es la adaptación radiofónica que hizo en 1942 otro Wells, Orson Welles, un genio del cine, como todos sabéis, o si no lo sabéis os lo digo yo, con la película y otras muchas más, Ciudadano Kane, en la que empezó un programa radiofónico en el que hacía una narración novelada de la Guerra de los Mundos, y la gente que no sabía que aquello era una novela radiofónica empezó a creerse que había una invasión alienígena real y cundió el pánico colectivo. Es decir, lo hizo tan bien que la gente que lo escuchaba pensaba que aquello estaba sucediendo en aquel momento. Me parece una historia maravillosa del poder que tiene la narración dentro de las vidas de las personas. Ya sabéis aquello que siempre digo, y si no lo sabéis lo digo ahora: nosotros pensamos en ficción, pensamos en narración, lo que tenemos en la cabeza son historias, aunque sean historias de nuestra propia realidad. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero pues que me dejéis vuestro comentario, que le deis al like, que suscribáis al canal y que pues nada, miréis los enlaces a mis novelas que os dejaré ahí abajo en el cajón de descripción. Solo me queda deciros que os deseo un felicísimo día y que os mando un besazo enorme. ¡Mua! It's the Morse code.